Bien, pues para comenzar, darle la bienvenida a las personas que están conectándose, que están aquí físicamente presentes o que posteriormente vean este webinar que estamos en el marco de la Semana Estatal del Conocimiento Sinaloa 2025. En este caso, esta conferencia online, que ahorita vamos a comentar su nombre y su expositora, pues es parte de una serie de actividades que organizamos en el programa educativo de Psicología Social Comunitaria de la Universidad Autónoma Indígena de México en la Unidad Mochicawi, y que hoy, miércoles 5 de noviembre, pues cerramos justamente algunas de las actividades que hemos hecho desde un grupo de trabajo que denominamos Semilleros de Investigación en Psicología. Mi nombre es Eric Guerrero, yo voy a estar llevando la coordinación, moderación de este webinar, y tengo el gusto de que me acompañen una colega, amiga y también colaboradora de un grupo de difusión llamado ABC Conductual, de acá del norte de Sinaloa, y que pues tengo el gusto de conocer desde hace un tiempo atrás como estudiante. Siempre la he considerado una entusiasta de la investigación en psicología, y sé que más adelante se convertirá en todo un referente, ¿no? Estoy convencido de eso. Entonces, qué gusto, Cindy, que hayas aceptado la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, Eric, por considerarme para este espacio de divulgación, que pues estos espacios en entornos académicos son muy importantes, ¿no? Para la formación y para seguir como ampliando un poco este panorama de cómo está la psicología en el país y pues de ir abriendo como un poco de brechas, ¿no? Hacia nuevos rumbos. Y pues por acá, muy bien, muy feliz de estar aquí, muy agradecida. Pues me alegra escuchar eso, y de nueva cuenta, muchísimas gracias por la aceptación, y valoramos, ¿no? Tu espacio, tu tiempo para hacer precisamente difusión. En este caso, el tema va a ser el estado de las intervenciones psicológicas en población con enfermedades cardiovasculares en México y América Latina. Voy a presentarles, compañeros, a Cindy Cruz Navarrete. Ella pues está adscrita actualmente al Centro Universitario de Ciencias de Salud de la Universidad de Guadalajara, y voy a comentarles un poco la formación de Cindy. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Occidente. Justamente por ahí andamos el día de ayer haciendo también un poco de difusión. Es maestra en investigación psicológica por el Instituto Tecnológico de Sonora, del campus Obregón, si no me equivoco. Es estudiante activa del doctorado en Psicología de la Salud, modalidad directa en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el CUCS, ¿vale? Entonces, voy a quitar ahora sí mi presentación. Esto es para las formalidades que nos piden en la semana. Entonces, Cindy, si quieres iniciar, y creo que está ahí habilitada la opción de compartir pantalla. Ujú. Mm. Una disculpa, esto de la tecnología no es mi fuerte. A ver, me comentan por favor cuando pueda verse ya la presentación, ¿va? Ahí ya se ve la presentación, lo vemos, Ujú. ahí está, se ve un poco mejor así. Ok, bueno, creo que lo dejamos así. Ok, pues mucho gusto de estar aquí. Buenos días. Pues como bien dice Eric, voy a presentarles un poco, voy a hablarles un poco acerca del estado de las intervenciones psicológicas en población con enfermedades cardiovasculares pues en México y en América Latina. Si en algún momento la presentación deja de verse, les pido me comenten. Ok, creo que aquí se ve un poco distorsionada, ¿no? Sí, ahí se ve como más pequeña. Estoy haciendo yo ajustes acá a la pantalla para Ujú. ver si podemos hacer que se vea mejor, pero no, yo creo que es ahí por cómo tienes la ventana
no en pantalla extendida, ¿no? Ahí se... Así. Va, muy bien. Pues comencemos, ¿no? Primero vamos a partir de algunas definiciones clave importantes, ¿no? Para poder hablar de enfermedades cardiovasculares, pues vamos a definirlas, ¿no? Esto se refiere a pues, un grupo de trastornos o de afectaciones que están dirigidas al corazón y a los vasos sanguíneos, ¿no? Y estas enfermedades pueden incluir como insuficiencia cardíaca, infarto al miocardio y una serie de cardiopatías, ¿no? No nos vamos a adentrar mucho en eso. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de estas áreas en las que podemos incidir desde, pues desde diversas profesiones, ¿no? Primero hablemos un poco acerca de la promoción de la salud. La promoción de la salud es una serie de acciones que están dirigidas a fomentar y a fortalecer habilidades y capacidades que, pues, que tenemos los individuos y las comunidades con el objetivo de irnos acercando un poco a un estilo de vida que sea más saludable, ¿no? Y también la promoción incluye como todas estas acciones que se dirigen a modificar las condiciones sociales con el fin de que pues estas condiciones sociales nos permitan desarrollarnos de manera favorable en cuanto a la salud, ¿no? Y que pues estas condiciones sociales tengan un impacto positivo. En ocasiones podemos llegar a ser como estas como confusiones o tener esas confusiones en cuanto a lo que es promoción y prevención de salud. Y aquí una característica importante de la parte de la promoción de la salud es que no se centra en evitar una enfermedad, sino que se centra en que las personas tengamos un estado de salud integral y que constantemente estemos realizando cambios, ¿no? Para ir como construyendo poco a poco pues estos niveles óptimos de algunos marcadores o de algunos factores que inciden directamente en la salud. Cuando esta promoción se centra en una enfermedad en particular, ya no estaríamos hablando de promoción de la salud, estaríamos hablando de prevención, ¿no? Ahora, pues existen tres niveles de prevención. El primero es la prevención primaria y esta se centra en disminuir la incidencia de la enfermedad. Cuando hablamos de prevención en cualquiera de los niveles, estamos hablando de un grupo poblacional en particular, ¿ok? No podríamos hacer prevención primaria general para toda la población porque tendríamos que centrarnos específicamente en aquello que queremos prevenir, ¿no? Para centrarnos en aquello, pues tendríamos que considerar o conocer muy bien cuáles son esos factores que inciden en dicha enfermedad, ¿no? Entonces, la prevención primaria justamente se centraría en tratar de disminuir la incidencia de la enfermedad. Y esto lo hacemos conociendo cuáles son estos factores de riesgo que se asocian a la enfermedad y enfocándonos en cierta población que ya tenga alguno de estos factores o que esté propenso o propensa a desarrollarlos, ¿no? Ahora, bueno, por ejemplo, aquí en el caso de las enfermedades cardiovasculares, la atención primaria se centraría en aquellas personas que podrían llegar a tener algunos factores de riesgo que ya estén presentes o que estén como en el futuro cercano, ¿no? Por ejemplo, sabemos que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales afectaciones en la población de cuidadoras informales, ¿no? Entonces, si una persona que es cuidadora informal o un grupo de personas que son cuidadores informales no tienen todavía algunos marcadores de riesgo que podrían indicarnos que la enfermedad se va a desarrollar, la prevención primaria justamente se centraría en tener estos marcadores o estos factores bajo observación, ¿no? La evidencia nos dice que esta población podría ser propensa a desarrollar enfermedades cardiovasculares con más facilidad que otro grupo poblacional o que otros grupos poblacionales, o simplemente más que la población general, ¿no? Entonces, la prevención primaria, justamente en este ejemplo, podría centrarse en que las cuidadoras sean conscientes de que existe este riesgo y que por ello lleven acciones que estén encaminadas a cuidar estos factores de riesgo y a cuidar estos pues, niveles que podrían indicarnos, ¿no?
Ahora, la prevención secundaria. Esta prevención secundaria se realiza en población que ya tiene síntomas de alguna enfermedad, ¿no? En la prevención primaria todavía no hay síntomas, todavía no hay manifestaciones, solamente hay algunos factores de riesgo, pero todavía no están siendo problemáticos. En la prevención secundaria, estos factores de riesgo ya están siendo problemáticos y ya están ocasionando síntomas, ¿no? Entonces, la prevención secundaria tiene como objetivo reducir el progreso de la enfermedad. No queremos que estos factores se agraven, no queremos que estos indicadores o marcadores vayan avanzando al punto de que ya se desarrolle una enfermedad como tal, ¿no? Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, en población con enfermedades cardiovasculares o con riesgo cardiovascular, podríamos hablar de, o podríamos observar, por ejemplo, si una persona ya presenta niveles altos en glucosa, podríamos hablar de personas que tal vez, además de presentar estos niveles altos de glucosa, pues no realizan actividad física o no la recomendable y a lo mejor ya comienzan a notarse algunas manifestaciones, ¿no? Ahora, la prevención terciaria, que es como el nivel más alto de prevención, ya se realiza cuando hay una enfermedad, ¿no? Cuando ya hay una enfermedad donde ya hay síntomas muy graves, incluso esto se realiza como en población que tal vez ya tuvo un infarto, en población que a lo mejor ya tuvo alguna cirugía del corazón. Y lo que tratamos aquí en este nivel de prevención es reducir el impacto, reducir las complicaciones, reducir la discapacidad y reducir el riesgo de mortalidad en las personas que ya se están recuperando de una enfermedad. Lo que tratamos aquí es que pues estas afectaciones no avancen, ¿no? Pues en el mejor de los casos que se mantengan, o en el mejor de los casos que estos indicadores o factores comiencen a disminuir un poco, justamente para tratar de disminuir el riesgo de la mortalidad o de que la situación se complique o escale, ¿no? Uy, perdonen, les dije que no era tan buena con estas cosas. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la salud cardiovascular, ¿no? La salud cardiovascular la podríamos definir como justo un estado positivo, dinámico e integral que va más allá de solamente la ausencia de la enfermedad del corazón o de los vasos sanguíneos, ¿no? Como dijimos, sino que se refiere al funcionamiento óptimo del sistema cardiovascular y a la capacidad que tiene la persona de mantener un bienestar físico, ¿no? O sea, físico, psicológico y social, que pueda favorecer la calidad de vida y que pueda, pues, ayudarnos a alcanzar una longevidad que sea saludable, o sea, sin caer como en estar solamente tratando que los síntomas no agraven o simplemente en como, pues, tener una vida que no nos permita la independencia, ¿no? La salud cardiovascular implica pues la promoción, la prevención y el mantenimiento de una pues, función cardiovascular óptima mediante el equilibrio de algunos factores que son pues, fisiológicos, que son conductuales, que son emocionales y que pues, nos permiten como preservar la integridad, ¿no? Del sistema circulatorio y el funcionamiento del corazón, ¿no? Para hablar de salud cardiovascular, hablaríamos de una serie de atributos pues que se relacionan con la salud cardiovascular o que están como relacionados a estos factores de riesgo, ¿no? Para decir que una persona presenta salud cardiovascular, haríamos como esta revisión de estos factores que son, ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos, ¿no? Pero son 8 factores son los que más se asocian o los que merecen esta observación cuando hablamos de riesgo cardiovascular o de salud cardiovascular. Y pues en este caso, y no solamente hablando de salud cardiovascular, sino de salud en general, ¿no? Se refiere a un estado de mejora continua y de vigilancia, ¿no? Ya sabemos que la salud no es un estado estático,
sino que es un estado continuo. Constantemente estamos haciendo cosas que nos permiten ir adaptándonos, ir creando un estilo de vida que sea más sostenible en el tiempo, que nos permita la independencia y que nos permita también pues tener un estilo de vida donde yo no solamente no me enfermo, sino que tengo una vida que considero óptima, que considero saludable, que me permite desarrollarme en las esferas de mi vida, ¿no? Y aquí no solamente hablamos de los comportamientos que se relacionan con la salud, sino que también hablamos de otras cosas como sociales, ¿no? Como estas estructuras sociales. Ahorita vamos a hablar un poco sobre algunos aspectos estructurales, ¿no? Que se relacionan con la salud cardiovascular. Y pues claro, hay algunos factores que se salen un poco de nuestras manos, ¿no? Como psicólogos, tengo entendido que estoy frente solamente a psicólogos, pero que sí se salen un poco de nuestras manos, ¿no? Como justo tal vez algunas políticas públicas, el nulo acceso que tienen algunas comunidades a, pues a servicios de salud óptimos, pues estos, los niveles económicos o los niveles de ingreso, ¿no? Que pues también esto es algo en lo que tal vez no podríamos incidir tanto, ¿no? Pero sí es importante mencionarlo porque definitivamente juega un papel muy, muy importante, ¿no? Y bueno, la salud cardiovascular es este resultado de una interacción pues muy compleja, ¿no? Entre algunos procesos biológicos, entre ciertos patrones conductuales, entre el contexto social y claro que requiere pues este abordaje interdisciplinario y que esté centrado en pues en la persona para que pueda no solamente prevenir la enfermedad, sino promocionar, o más bien que nosotros nos encarguemos de promocionar la salud y que no solamente busquen, ¿no? Como no estar enfermos, sino que busquen estar saludables. Ahora, en el contexto de las enfermedades cardiovasculares, pues tanto en México como en el mundo es la principal causa de mortalidad. En 2022 hubo 19.8 millones de muertes solamente ocasionadas por enfermedades cardiovasculares, principalmente por insuficiencia cardíaca y por cardiopatía isquémica, ¿no? O sea, son las dos principales causas de muerte en cuanto a las enfermedades cardiovasculares y, o sea, a nivel global, pero también acá en México, ¿no? Ahora, el 80% de estas muertes suceden en países de ingreso medio y bajo, es decir, nosotros solamente por vivir donde vivimos, por haber nacido donde nacemos y por estar aquí en este espacio compartiendo, ya tenemos más probabilidades de presentar o más bien de morir de una enfermedad cardiovascular que pues, personas de países con ingresos altos, ¿no? Entonces, pues ya como que eso es un poco desalentador, ¿no? Pues como mencioné, es la primera causa de muerte en México, tanto en hombres como en mujeres. Y solamente de enero a marzo de este año ya hubo 60,000 muertes, un poco más de 60,000 muertes ocasionadas, ¿no? Por estas enfermedades. Y mm, es alarmante, ¿no? Que existan estas cifras. En años anteriores, las muertes al año en México creo que ascendían a 2020, alrededor de 220,000, perdón, en el 24, en el 23 y creo que en el 22. Y si seguimos con esta tendencia, pues este año creo que sí rompemos este récord, ¿no? Espero que cosas pasen y que no lleguemos a ello. Pero bueno, aquí está. Aquí pueden observar una tabla de las 10 principales causas de muerte de la INEGI de este año pues en los primeros 4 meses, ¿no? De este año, 3 meses. Y pues vemos que tanto las enfermedades del corazón como las enfermedades cerebrovasculares, que también cuentan como cardiovasculares, pues juegan un papel importante, ¿no? O sea, las enfermedades del corazón, número uno en hombres y en mujeres, y las enfermedades cerebrovasculares, pues sí están un poquito más abajo, pero siguen siendo relevantes.
Yo siempre estoy en guerra contra las máquinas, así que si me ven aquí batallando, ustedes no se me espanten, ya estoy acostumbrada. Ahora, aquí nos dice la evidencia a nivel mundial acerca de las intervenciones psicológicas en esta población. Pues que las intervenciones psicológicas y principalmente, ¿no? Como en cualquier variable y casi en cualquier población, la terapia cognitivo-conductual, claro que sale a la delantera, ¿no? Es la terapia que cuenta con más evidencia en muchísimas variables, creo que en la mayoría de ellas, tanto variables psicológicas como variables tal vez un poco más médicas. Mm, es la que más se ha estudiado, definitivamente tiene sentido que sea la que tenga más evidencia y pues en este caso no es la excepción, ¿no? Ahora, la evidencia a nivel mundial nos dice que las intervenciones psicológicas, principalmente la terapia cognitivo-conductual, técnicas de mindfulness y de relajación, tienen pues un efecto positivo en la disminución del colesterol de baja densidad, ¿no? Que es el que está asociado principalmente con las enfermedades cardiovasculares. Y también pues reduce el riesgo cardiovascular, es decir, puede incidir en varios factores que están asociados al riesgo cardiovascular. También que es eficaz naturalmente para la reducción de sintomatología depresiva y de sintomatología ansiosa. Esto es algo que podemos ver en cualquier otra población y en este caso pues no es la excepción. Y también que puede, o puede ser eficaz en la reducción de mortalidad cardíaca, específicamente en enfermedades como infarto al miocardio y arritmia, y que también es eficaz para mejorar los puntajes en las variables tanto de calidad de vida como de calidad de vida relacionada a la salud. Ahora, respecto a esto, la evidencia es un poco contradictoria porque hay algunos estudios donde sí se logró esta disminución, hay algunos estudios donde no, y esto podría ser tal vez algo relacionado a la metodología, algo relacionado a los instrumentos, pero yo lo veo más a que es algo relacionado al constructo. Como sabemos, la variable de calidad de vida es una variable que ha dado un poco de lata, ¿no? En el sentido de que es difícil llegar a un consenso y todavía no se llega a este consenso acerca de qué dimensiones la conforman y qué tanto estas dimensiones varían dependiendo de la población, ¿no? Entonces, la variable que usualmente se mide en poblaciones que presentan alguna enfermedad justamente es la calidad de vida relacionada a la salud. Igual los invito a que si no conocen estos instrumentos, pues les echen una leída y van a saber por qué es tan como difícil medir esta variable, ¿no? Ahora, antes de pasar a las intervenciones en América Latina, me voy a regresar un poquito, ¿no? Y vamos a hablar acerca de los 8 elementos esenciales para la salud cardiovascular. Ese es un modelo que propone la Asociación Americana del Corazón, ¿no? Es un modelo que integra, que hace 3 años, el 2022, sí, integró un nuevo elemento que es el elemento de del sueño óptimo, ¿no? Antes eran 7 elementos, ahora ya son 8, a ver a cuántos llegamos en algunos años. Pero vamos a hablar un poquito, muy poquito de cada uno de estos elementos, ¿no? Vamos a empezar por la alimentación saludable. Lo que nos dice este modelo es que la alimentación definitivamente no está relacionada pues a más de uno de estos factores que ya se mencionan aquí, pero sí puede incidir, ¿no? En el riesgo cardiovascular y lo que se recomienda o las recomendaciones que hacen pues es una dieta alta en frutas, en verduras, en fibra, baja en grasas, en las llamadas grasas no saludables, pues tratar de evitar el consumo de alimentos fritos y también un poco de moderar el consumo de carnes rojas, ¿no? Lo que recomiendan es pues la ingesta de proteínas magras. Y se recomienda también como acercarnos un poco a esta dieta mediterránea, ¿no? Que sabemos que pues ya tiene evidencia de ser o de estar asociada, ¿no? Con la salud. Después tenemos la actividad física. Lo que recomienda este modelo es que un adulto debe realizar de
creo que 150, como mínimo 150 minutos de ejercicio de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física intensa a la semana, ¿no? Para poder cumplir con este criterio. Hace poco surgió un estudio, se publicó un estudio donde pues nos dice que movernos de 3 a 5 minutos, al menos cada hora, puede llegar a tener un efecto justamente no solamente pues en el riesgo cardiovascular, ¿no? Sino en otros marcadores ya como más marcadores o biomarcadores, ¿no? Ahorita no los recuerdo, pero sí como que se hacía esta recomendación. Y eso se los digo porque como psicólogos nuestro trabajo suele ser muy sedentario, ¿no? Al menos en la clínica. Nos paramos una vez cada 10 minutos y si tenemos suerte, ¿no? Y podemos, pues no tenemos tanto espacio como para movernos tanto, ¿no? Entonces las recomendaciones que hacía este estudio justamente para personas que trabajamos en entornos así que nos limitan un poco el movimiento, sería justamente eso, ¿no? De que cada hora o cada 2 horas, pues movernos ahí mismo, hacer algunas sentadillas, subir y bajar escaleras, como recorrer, ¿no? Los espacios. Entonces, relacionado pues, a la salud cardiovascular, esto es lo que se recomienda, 150 minutos a la semana, pero esto no, o más bien esto no llega a reemplazar o a compensar el sedentarismo, ¿no? Por eso les menciono que sigue siendo importante movernos a lo largo del día. No vamos a salir a darle 2 vueltas a la calle, no sé, una vez cada hora, ¿verdad? Pero sí que podemos ahí hacer unas 10 sentadillas cada que nos acordemos, ¿no? Ahora, pues los niveles de glucosa en la sangre, ¿no? Esto, pues ya sabemos que no solamente está asociado a las enfermedades cardiovasculares, sino pues a otras enfermedades como la diabetes y sabemos que son enfermedades muy serias y muy incapacitantes cuando se salen de control, ¿no? Ahora, otro de los elementos es el peso, y más que el peso, el índice de masa corporal, ¿no? La composición corporal. Y esto es importante tenerlo en cuenta para justamente no caer en este pues, discurso estigmatizante del peso. Podríamos poner a dos personas que se ven muy similares una al lado del otro y su composición corporal podría ser completamente distinta, ¿no? Entonces, sí se recomienda un índice de masa corporal menor a 25. Ahora, pues también se recomienda, otro de los elementos es el consumo moderado de las grasas de baja densidad o del colesterol de baja densidad, ¿no? Y pues esto ya sabemos, está muy relacionado como a este factor de la alimentación. Después, claro, la presión arterial. Ya sabemos más o menos cuáles son como estos parámetros. 90-120, pues eso es justamente, o sea, este factor sí que se mantiene. La exposición a la nicotina. Este modelo nos da también esta opción de poder medir cada uno de estos factores y nos da como este parámetro de poder medir cada uno de estas áreas del 0 al 100. Solamente por haber consumido tabaco ya es imposible tener una puntuación de 100 en el factor de la nicotina, ¿no? Algunos de los criterios son, si jamás has fumado, ya puedes tener un 100 en este factor, pero si ya fumaste, a pesar de que hayas dejado hace más de 5 años, ya bajas a 75, ¿no? Entonces, esto es alarmante, ¿no? Cuando yo lo leí, yo como fumadora ocasional, claro que soltó algunas o despertó algunas alarmas y yo, ok, creo que tomé algunas decisiones que ya son irreversibles, ¿no? No significa que me vaya a morir mañana de un infarto, ¿verdad? Pero sí es algo que al menos a mí me hace como plantearme o sea, cuál es el efecto en verdad que está teniendo la nicotina en mi cuerpo, ¿no? Y en la salud en general. Y eso no solamente se refiere al consumo directo de tabaco, sino a también vapeadores con nicotina y obviamente como no recuerdo cuál es el término, pero estos como fumadores de segunda mano, o sea, personas que estamos expuestas tal vez al humo del cigarro o a la nicotina de otros fumadores que sí son activos, ¿no? Ahora, pues el sueño, ¿no? El último factor y el que se acaba de agregar hace algunos años. La recomendación que hace este modelo es pues un sueño de 7 a 9 horas diarias. Más de 9 horas y menos de 7 horas también están asociados a riesgo cardiovascular.
Y ahora sí, pues ya conocemos cuáles son pues estos factores que están asociados a una buena o mala salud cardiovascular. Y creo que no es correcto decir buena o mala salud, o sea, o hay salud o no la hay, o estamos como en este continuo, ¿no? Pero bueno, asociadas a la salud cardiovascular. Ahora, yo no puedo escucharlos, pero Eric sí. Díganme, ¿qué tienen en común estos 8 factores? A ver, los escucho, los leo. No sé si puedan ahí, si Eric pueda comentarme ahí por el chat algo que estén diciendo. Sí, pues tienen, ¿Mm? ¿qué tienen en común? ¿Hay alguna respuesta? No, de momento no. Ok, va. Lo que tienen en común estos 8 factores es que todos son modificables, ¿sí? Es decir, probablemente podríamos pensar que esos factores, por ejemplo, los biomarcadores como los lípidos, la glucosa, la presión arterial, que tal vez se salen un poco de la psicología por ser aspectos o marcadores como más médicos, ¿no? Pero todos estos factores son modificables en el sentido de que yo puedo, a través de técnicas de modificación de conducta, crear un estilo, crear una rutina diaria que me acerque a cumplir de manera óptima o a tener estos marcadores en estos niveles óptimos, ¿no? Que me permitan como tener pues una salud apropiada y una salud que me aleje de estos riesgos cardiovasculares, ¿no? Hay como esta división o esta categorización de riesgos cardiovasculares y caemos justamente en los que son modificables y los que no son modificables. Los que no podemos modificar son, claro, lo que mencionaba ahorita, ¿no? El lugar donde nacimos, donde vivimos. Probablemente podamos modificarlos, pero sería algo que costaría muchísimo y no todos somos capaces de hacerlo, ¿no? Eh, pero factores que no se pueden modificar, como el sexo biológico, la edad, los antecedentes familiares. Si hay personas en mi familia que han tenido enfermedades cardiovasculares, pues es algo que va a incidir también en mí y que se sale completamente de mi control, ¿no? Pero justamente este modelo se enfoca solamente en los factores que sí son modificables, hasta podríamos decir factores conductuales, ¿no? Porque todos estos están asociados a las cosas que hacemos o no hacemos en el día a día. Ahora sí, pues ya sabemos cuáles son estos factores de riesgo, ya sabemos pues estas cifras, ¿no? Sabemos también qué es lo que nos dice la evidencia a nivel mundial. Ahora vamos a ver un poquito cómo estamos en México y América Latina, ¿no? ¿Qué tantas cosas se están haciendo? Ay, Cindy contra las máquinas, una disculpa. Aquí estamos, ¿no? En intervenciones en América Latina sí encontré un poquito, como que sí se han enfocado un poquito más en esta problemática, así que nos vamos a quedar con esos 4 artículos, ¿no? Que son como muy recientes. Desde el 22 hasta el 24, pues se han implementado técnicas psicológicas, algunas más acercadas como al área clínica, otras que se quedan un poco en estas técnicas que casi todo el tiempo se quedan como en estos entornos médicos o de nutrición, como la psicoeducación. También se utiliza el mindfulness, la meditación y la reducción de estrés mediante ejercicios de relajación progresiva y pues se utilizó la técnica de biofeedback, ¿no? Estas intervenciones se han centrado más que nada en población con insuficiencia cardíaca. Si recordamos hace un momentito, es una de las enfermedades cardiovasculares con mayor incidencia y una de las que están asociadas, mayormente asociadas a la mortalidad, tanto en México como en América Latina, como en el mundo, ¿no? Entonces tiene sentido que se hayan enfocado como en esta afectación en particular. Las variables, claro, también en personas con rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca justamente cae en este nivel de atención terciaria, es decir, aquí ya son personas que tuvieron alguna enfermedad grave y ahora
pues es momento de rehabilitar y volver a tratar de, pues de incorporarse a, pues a la vida, ¿no? A la vida después de la enfermedad. Las variables psicológicas que se han estudiado son el estrés percibido, el bienestar psicológico, la calidad de vida y la autoeficacia y el conocimiento sobre la enfermedad. O sea, son variables psicológicas o psicosociales, ¿no? Los resultados nos muestran que en estos, al menos en estos 4 estudios y en otros que he revisado, pues es consistente, ¿no? Los resultados son consistentes entre sí y pues tanto la psicoeducación como el mindfulness tienen efectos significativos en la reducción del estrés percibido, en el aumento de los puntajes de la calidad de vida, también llega a aumentar como esos puntajes relacionados a la autoeficacia, que también es otra variable que en ocasiones medimos, pero no medimos, ¿no? Como que nos alejamos un poco del constructo original. Y pues también pues ha funcionado un poco para el estrés percibido, especialmente las técnicas de relajación progresiva, que pues ya sabemos que es una de las técnicas que tiene mayor evidencia al momento de intervenir en el estrés. Entonces, pues en América Latina ha habido pues cierta atención a esta problemática, se han implementado pues muchas técnicas. En este momento no agregué ninguna, pero también, claro, la terapia cognitivo-conductual es una de las que ha tenido mayor presencia, ¿no? En las intervenciones psicológicas. Hay otras intervenciones que, por ejemplo, intervenciones en rehabilitación cardíaca, que son pues intervenciones, se dicen multicomponente, pero en verdad pues son más que nada como relacionadas al estilo de vida o a modificar el estilo de vida, mm, pero no se integran tanto técnicas psicológicas o de modificación de conducta como pues como las conocemos, ¿no? O como se han planteado en diversos modelos de intervención. Y pues el componente más acertado, que más se acerca a una intervención o una técnica psicológica, pues sería justamente estas técnicas para disminuir el estrés. Ahora en México, pues el panorama es un poco muy desalentador, ¿no? Sabemos que México no es un país que se caracterice por las investigaciones experimentales, al menos no en el área de la psicología, ¿no? Si buscamos intervenciones de ensayos clínicos aleatorizados, pues nos vamos a encontrar con una realidad pues un poco desalentadora, ¿no? No es algo a lo que se apueste tanto en nuestro país. Esperemos que esto vaya cambiando con el tiempo y puedo notarlo pues por mis colegas, ¿no? Que sí estamos como encaminados un poco a modificar esto. Ya veremos, ¿no? Cómo nos va. Pero bueno, en México las intervenciones, pues vemos, hay una intervención en 1998 y después hacemos un salto de casi a 20 años, ¿no? Hasta el 2016. En 1998 lo que se implementó fue psicoeducación relacionada o enfocada a disminuir o a tratar o a vivir, ¿no? Con la hipertensión. Y la variable que se midió fue la calidad de vida relacionada a la salud, ¿no? Es una variable que se mide mucho aquí en México. Después, en 2016, se aplicó una terapia cognitivo-conductual para medir la capacidad funcional en personas con hipertensión. Y después, en 2022, de nuevo, volvemos a la terapia cognitivo-conductual. Fue una técnica, o más bien pues sí, una intervención que se dividió como en módulos, fue terapia cognitivo-conductual modular, es decir, había ciertos módulos y a las personas se les o recibían los módulos que eran necesarios a partir de la evaluación individual, ¿no? Esos módulos incluyeron reestructuración cognitiva, solución de problemas, relajación progresiva y algunas técnicas de activación conductual para la adopción y o el compromiso con actividades asociadas a la salud y pues a la adherencia terapéutica, ¿no? Es decir, al apego con el tratamiento. Y aquí en este estudio se midió la depresión, se midió la ansiedad y fue en personas con insuficiencia cardíaca. En los 3 estudios, los resultados fueron favorables en las variables en las que se midieron. Ahora, ¿qué nos dice
¿qué nos dicen estos resultados, no? Pues si bien implementar estas técnicas o el realizar intervenciones psicológicas puede tener un efecto significativo pues en algunas variables, tanto psicológicas como médicas o biomarcadores, pues como que falta un poco, sí, falta un poco. Hay variables otras variables, ¿no? Que sería necesario medir, pero pues ya llegaremos a ello, ¿no? Ahora, ¿cuál es el estado de manera general? Pues los diseños que se han utilizado, porque acá, ay, me puedo mover. Estos dos, los estudios de 1998 y 2016 fueron ensayos clínicos aleatorizados y en el caso del estudio del 2022 se utilizó un diseño intrasujetos. Ahora, pues los diseños que se han utilizado son justamente esos, ¿no? Los ensayos clínicos aleatorizados, estudios cuasi experimentales con pre y post, pero sin asignación a grupos, y los estudios intrasujetos, ¿no? Hay como ciertas críticas, ¿no? A los estudios intrasujetos. Yo soy fiel defensora de este diseño y me voy a morir en esta línea. Los estudios intrasujetos cuando se hacen bien, cuando se hacen con los controles necesarios, cuando se hacen con las mediciones necesarias, nos pueden brindar muchísima información muy valiosa que sería imposible obtener de un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Así midamos 80,000 variables, hay información que no podemos obtener a través de un ensayo clínico y que sí podemos obtener a través de un ensayo intrasujetos. Entonces, no desacrediten los diseños intrasujetos, son muy valiosos. Y las técnicas que se han utilizado, pues es la terapia cognitivo-conductual, la terapia cognitivo-conductual modular, como les acabo de explicar, el mindfulness, la activación conductual, que esta no se ha utilizado como tal, es decir, no se utiliza un modelo de activación conductual como intervención o como técnica principal, pero sí se ha incluido como elemento en otras intervenciones. El biofeedback y la psicoeducación. Las variables psicológicas o psicosociales que se han medido es el estrés percibido, la ansiedad, la depresión, la calidad de vida relacionada a la salud y el bienestar psicológico. En todas estas variables, las intervenciones han tenido efectos, o sea, moderados, pero pues justo, ¿no? Nos falta un poco incluir o tal vez considerar cuál es el efecto de estas técnicas en estos factores asociados a la salud cardiovascular. Claro que hay estudios que nos dicen que las personas que presentan alguna enfermedad cardiovascular, pues hay prevalencia, ¿no? De otras, pues otras afectaciones psicológicas, vamos a decirles, como la ansiedad y la depresión principalmente, ¿no? Pero sería interesante conocer cuál es el efecto de estas intervenciones, es decir, de técnicas psicológicas basadas en evidencia, por supuesto, sobre los biomarcadores, cuál es el efecto sobre el nivel de colesterol en la sangre, cuál es el efecto sobre la glucosa, cuál es el efecto sobre la presión arterial, ¿no? Hay algunos estudios que sí integran estas mediciones, pero lo que como que falta un poco el poder o el que esta explicación que nos diga si estas variables psicológicas llegan a moderar o llegan a mediar la interacción entre estas otras variables, ¿no? Es decir, las personas o disminuyendo los puntajes de depresión, disminuyen también estos biomarcadores, disminuyendo los puntajes de ansiedad, hay mayor adherencia a al tratamiento farmacológico, por ejemplo, ¿no? Como que nos falta un poco, hay un poco de evidencia acerca de esto, pero sí que faltaría, pues, incidir, o más bien como adentrarnos un poquito más, ¿no? En esto, en estas preguntas, ¿no? Ahora, el llamado a la acción, ¿qué nos corresponde a nosotros, ¿no? Como psicólogos. Aquí hay que tener muy en cuenta que es evidente que nuestras manos se quedan cortas para muchas cosas, ¿no? No podemos tal vez hacer cambios estructurales, no podemos tal vez decidir acerca de las políticas públicas,
pero sí que podemos hacer este llamado a la acción, ¿no? O sea, visibilizar cuáles son las medidas que podrían ayudar, cuáles son las medidas que se recomiendan en otros países, que claro, las realidades entre pues nuestro país y países del primer mundo son abismales, ¿no? Y tal vez sí nos falte un poco o mucho para llegar allá, pero pues eso no nos detiene, ¿no? De nombrar lo que merece ser nombrado. Ahora, ¿cuáles son estos posibles caminos? Pues lo primero es integrar el cuidado psicológico en programas de rehabilitación cardíaca. No solamente centrarnos en manejar o disminuir los puntajes del estrés, sino que la persona aprenda a gestionar su propia rutina. La persona aprenda a identificar todos estos cambios conductuales que podrían indicar que a lo mejor se acerca tal vez alguna complicación médica, que a lo mejor estamos a punto de caer en un estado o en un patrón conductual que podría estar asociado a aumentar el riesgo cardiovascular, ¿no? Ahora, implementar estudios clínicos, ensayos clínicos aleatorizados multicéntricos, ¿no? Y aquí entra esta brecha entre lo que tenemos o los recursos que tenemos a los que podemos acceder y la utopía, ¿no? Claro, estos estudios, al menos en México, son difíciles de conseguir debido a, pues, al financiamiento, ¿no? Especialmente en el sector público es definitivamente una barrera, es una limitante. O sea, pienso que, o sea, hablando por, por la mayoría, ¿no? De mis colegas, que el deseo está, ¿no? Como que el apoyo es lo que falta un poco, o los recursos disponibles, ¿no? Para integrar intervenciones a la atención primaria. No sé si recuerdan un poco, pero las poblaciones en las que se realizaron estos estudios, pues eran poblaciones que ya tenían un diagnóstico, ¿no? Es decir, aquí ya no estamos hablando de intervención primaria, ¿no? Y sabemos que si intervenimos como en este nivel de prevención, claro, lo que hacemos es que evitamos o tratamos de evitar o de disminuir la probabilidad de que los factores de riesgo vayan a convertirse en una enfermedad o que vayan a presentar síntomas. Entonces, sí que habría que apostar un poco hacia la prevención primaria y, bueno, me voy a saltar un poquito, ¿no? Pero priorizar la promoción de la salud. La promoción de la salud no con el objetivo de que la población no desarrolle enfermedades cardiovasculares, sino que de manera general tengamos pues una vida más saludable, que tengamos hábitos que nos permitan tener una vida dependiente y no solamente estar como en alerta todo el tiempo de no enfermarnos, sino que estas rutinas diarias, estas conductas o estos hábitos de alimentación, de movimiento, pues ya sean algo que esté integrado, ¿no? A nuestro día a día. Claro, de nuevo caemos tal vez un poco en la utopía, ¿no? Pero es importante mencionarlo. Ahora, adaptar las intervenciones a las barreras en la población. Esto me parece crucial, especialmente cuando hablamos de comunidades rurales, ¿no? Sabemos que una de las limitantes más importantes es el, el acceso limitado o nulo en ocasiones a servicios de calidad relacionados a la salud, ¿no? A servicios de salud óptimos. Y claro, la incidencia de enfermedades cardiovasculares es alta en poblaciones rurales, ¿no? Y si esta población o estas comunidades no tienen un acceso óptimo, un acceso a servicios de salud de calidad, claro que va a ser pues un problema, ¿no? Muy alarmante en estas poblaciones. Y creo que aquí ya les correspondería a ustedes que se centran o que están enfocados, ¿no? A estas poblaciones, pues hacer este llamado a la acción, ¿no? Desde justamente estos espacios, ¿no? Visibilizar la necesidad de atender a poblaciones que han sido históricamente desatendidas, ¿no? Y considerar modelos de task shifting. Esto se refiere más que nada a que estas técnicas o estas estrategias de intervención y de prevención no recaigan solamente en cierta población de profesionales,
Es decir, que no solamente yo como psicóloga pueda hacer una intervención conductual, que también pueda hacerlo un médico, que también pueda hacerlo un nutriólogo, que también pueda hacerlo una enfermera con el entrenamiento adecuado, ¿no? Ya esto se ha utilizado ya en muchos otros países. En Noruega está, eh, es, es, es algo que ya forma parte del sistema de salud pública, la implementación de los pacientes activos, ¿no? O sea, los pacientes se les entrena para que ellos mismos sean profesionales en su enfermedad. De hecho, muchos pacientes activos son investigadores, es decir, pueden documentar y han sido formados, ¿no? Para documentar su propio progreso, ¿no? Y publican estos resultados, publican estos estudios que realizan sobre su propia enfermedad. Hay otros países donde se entrena a miembros de la comunidad para que puedan implementar, por ejemplo, estas terapias de activación conductual. Sabemos que la activación conductual es una intervención muy sencilla de aplicar, ¿sí? O sea, se basa en los principios de aprendizaje y pues estos son los mismos para mí, para ustedes y para alguien en China, ¿no? Entonces, sí que sería algo muy valioso para tratar de, pues, no sé, crear cada vez personas que tengan más competencia para poder incidir en, pues, en estas problemáticas, para que no recaiga solamente en el psicólogo de la salud, que no está incorporado al sistema de salud pública, ¿no? Entonces, quienes terminan haciendo el trabajo de los psicólogos son pues miembros o trabajadores de la salud, ¿no? Médicos, enfermeros, nutriólogos, fisioterapeutas, y pues claro, lo hacen sin la educación adecuada, sin la formación adecuada. Entonces, si esto ya es algo que sucede, pues bien podríamos apostar un poco por la formación de otros profesionales en estas áreas, ¿no? No sé si ustedes por ahí tengan alguna otra opción, alguna otra no sé, alguna otra idea, alguna otra sugerencia respecto a qué podemos hacer ahora, ¿no? Me encantaría escucharlos. Y, uy, perdónenme, oiga, en verdad que hoy la tecnología se reveló en mi contra. Pero bueno, eso es todo. Muchísimas gracias pues, por estar aquí, por permitirme este espacio para pues, hablar de cosas, ¿no? Espero que esto haya sido pues de su interés. Espero que puedan hacerme tal vez algunos comentarios. Me encantaría escucharlos. Me encantaría escuchar sus reflexiones o no sé si tengan alguna pregunta, pues aquí estoy. Igual, siento que por el tiempo tal vez estamos un poco cortos, pero les dejo mi correo en caso de que quieran algún artículo, alguna referencia. Y pues ya, a ver, creo que alguien levantó la mano. Ajá. Gracias, Cindy. Sí, vamos a pasar a la parte de ahí de preguntas y comentarios. Yo pienso que las que podamos tener en un marco de no más de 10 minutos, si te parece bien. Va, perfecto. Muy bien. Adelante, maestra Laurelena. Sí, no te estamos escuchando, maestra. No te estamos escuchando. No parece activo tu micrófono, maestra, pero no se te escucha. Igual si gustas escribirla por el chat, mandarla por WhatsApp, y aquí se la paso yo a Cindy. De igual manera, compañeros y compañeras, ustedes han estado en la presentación. Si tienen algún comentario, pregunta, yo lo paso por acá. No, pues tú dímela aquí, yo se la digo, ya me escuchan. Es el que se considera la presentación. Bien. Para que te vean. Ajá. Hacia que pases.
Ok, ok. Si quieres, menciono esa parte primero y ya ahorita que responda, vamos viendo, ¿no? El matiz que le quieres dar al final. Cindy, cuando presentaste ahí los 8 pasos y los 8 elementos que se consideran para tener una vida saludable, pregunta a un compañero, un colega, si, por ejemplo, se comentó que tienen en común que son modificables, pero ¿qué tanto el contexto en el que se encuentran esos individuos y las poblaciones? Hablabas también de que puede haber poblaciones más o menos vulnerables en esta situación. ¿Qué tanto, por ejemplo, ese modelo está considerando esas diferencias, desigualdades, inequidades, ¿no? Que puede haber? Por ejemplo, el compañero dice que hasta puede ser una situación de privilegio, ¿no? El poder comer cierto tipo de alimentos, regular la ingesta de grasas, tener actividad física, así como nos lo mencionaste, ¿no? Entonces, sí es modificable, claro, pero ¿qué tanto el modelo que estás presentando es sensible, ¿no? A esos otros determinantes. Claro, muchas gracias por el comentario. Y por supuesto, ¿no? Es una de las críticas que se hacen a todos los modelos que están asociados a la prevención de la enfermedad o a la promoción de la salud, ¿no? Las recomendaciones que hace este modelo, y ahí se los dejo, no sé si puedan verlo en caso de que quisieran checarlo, ¿no? Las recomendaciones que hace este modelo es implementar una dieta que incluya frutas, verduras, legumbres, cereales y que esté como bajo en todas estas grasas, o sea, colesterol o lípidos de baja densidad, ¿no? Que son como los que más nos cuesta procesar, ¿no? Claro que sería pues un factor a considerar, ¿no? Me parece que este modelo sí hace esta mención de la dificultad de algunas poblaciones de acceder a estos alimentos, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que la Coca-Cola llega a donde no llega el agua potable, ¿no? O sea, hay varios elementos que se salen de nuestro control, pero aún así, pienso que sí hay espacio, ¿no? Para promover esta alimentación saludable. Sabemos que actualmente los alimentos que son, por ejemplo, que son de más fácil acceso, son alimentos justamente que son súper altos en carbohidratos, súper altos en grasas. Y aquí hablaríamos ya no solamente de esta cuestión de la comunidad, ¿no? Comunidades de bajos ingresos, sino también de el ritmo de vida que llevamos. Sí, una persona que trabaja 12, 13 horas al día, claro que va a llegar, va a preferir comprar algo en la calle, a pesar de que sea poco saludable, que llegar y hacer, pues, o preparar una comida, ¿no? Saludable en casa. Entonces, sí es algo que probablemente no nos brindan tantas estrategias o tantas soluciones desde los modelos teóricos, pero sí es algo que nosotros podríamos incluir o que podríamos considerar desde la intervención en la prevención y en la promoción. Sí, justo esa última parte que comentas, el compañero también como orientaba una segunda pregunta a qué se podría hacer bajo esa limitación del modelo. ¿Habría algo más de lo último que comentas? ¿Habría alguna otra consideración que tú harías, Indio, desde lo que tú estás observando y estudiando, que se podría hacer para justamente que estas recomendaciones, que por un lado pueden tener esa limitante, como dices, pues son más bien pensadas a nivel teórico, em, pero qué más se podría realizar? Ujú. Claro, fíjate, hay algunos factores que, a pesar de que todos puedan ser modificables, pues que presentan algunas limitaciones, ¿no? Mm, por ejemplo, una persona que trabaja demasiado, que tiene que salir de casa a las 5 y aquí en Guadalajara, ¿no? Que las distancias son horribles. Personas que hacen 5 horas solamente de transporte de ida y vuelta al día, ¿no?
Entonces, probablemente este ritmo de vida no podría incidir o no podría favorecer, por ejemplo, un sueño adecuado, ¿sí? Y claro, considerando que hay factores que son más difícilmente modificables, podríamos mantener o enfocar la atención en estos otros factores que sí que podemos modificar de una manera más sencilla, ¿no? O sea, jamás vamos a llegar a este estado de salud óptimo, donde todos estos marcadores estén en un perfecto estado, o sea, tener una salud de 100 respecto a estas métricas, ¿no? Que nos plantea el modelo. Pero sí podemos como tratar de ir promoviendo la modificación de otras conductas asociadas a estilos saludables que lleguen a compensar tal vez la falta pues de modificación o más bien la dificultad de modificación de otros factores, ¿no? Que ya se saldrían como de nuestras manos, ya les comentaba, ¿no? Simplemente por estar en México ya tenemos más probabilidad de morir de una enfermedad relacionada al corazón. Entonces, sí, más que la parte teórica, desde la parte práctica, creo que sí sería algo a lo que podríamos apostarle, ¿no? Está bien, ¿no? Tal vez sería difícil que saques más horas en el día para dormir más. Tal vez en el lugar donde trabajas, pues hay mucha exposición a la nicotina, no puedes trabajar en otro lado, ¿no? Pero pues vamos a tratar de enfocarnos en estas otras áreas sobre las que sí tenemos un poco más de control, ¿no? Y recordemos que pues esto de la salud es como el horizonte, ¿no? Rara vez vamos a llegar, pero pues hay que hacer como hay que enfocarnos, ¿no? En estas cosas que sí podemos hacer y que sí estén en nuestras manos. Sí, de acuerdo. Creo que, a ver, yo extendería un poquito lo que comenta Cindy a quién es quien lo haría, ¿no? Entonces, puede ser por un lado la población, ¿sí? Esa franja que decías ahorita para prevenir problemas o el avance, ¿no? Los problemas relacionados con cardiopatías. El sector salud, pero definitivamente otros sectores sociales también tendrían que estar como que alineados, ¿no? Para que se pudieran realizar ese tipo de actividades fundamentales para el cuidado de la salud, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita las situaciones que enmarcas son del contexto a veces laboral, las jornadas laborales. Entonces, ahí el sector salud no puede hacer nada contra la jornada laboral. El propio trabajador a lo mejor no tendrá bajo su control los horarios y actividades que hace en su jornada laboral. Pero, por ejemplo, ese contexto que sería el de la organización laboral, quizás tiene que también alinearnos sus formas de trabajo, las contingencias, dicho de otra manera, a esta cuestión del cuidado y preservación de la salud, si se puede decir, la salud del corazón, ¿no? Entre otras cosas, ¿va? Entonces creo que Ujú. varias responsabilidades ahí por diferentes sectores y actores, ¿vale? Claro, de hecho hay algunos otros factores que no menciona el modelo y que están fuertemente asociados, ¿no? Con la salud cardiovascular, y uno de ellos es el apoyo social. O sea, las personas que tienen relaciones sociales o vínculos sociales más fuertes tienen un mejor progreso de la enfermedad, es decir, se recuperan más rápido, ¿no? Tienen menos probabilidades de llegar desde ya los factores de riesgo, los primeros síntomas, a desarrollar la enfermedad, ¿no? Ujú, Entonces, claro, aquí no solamente es cuestión del psicólogo de la salud, ¿no? Sino que justamente, como dices, se integran otras áreas en las que probablemente nosotros, desde nuestra formación, no podríamos incidir, ¿no? Entonces, definitivamente, pues ya es algo que mencionan otros modelos, ¿no? O recomendaciones o líneas futuras, ¿no? Que hacen otros investigadores, que es que los programas tienen que ser interdisciplinarios, no solamente de muchos profesionales de la salud, sino de otros profesionales más relacionados a la política, como estas cuestiones sociales, a la educación, a lo laboral. Es ujú, decir, difícilmente una persona que tiene un ritmo de vida muy acelerado por todas estas cuestiones laborales, que hace 4 o 5 horas de transporte, pues va a tener o va a aprender a manejar su estrés, ¿no? O sea, es como andar todo el día caminando y un león corriendo detrás de ti. No vas a relajarte, ¿no? O sea, hay cosas que definitivamente se salen de nuestras manos, y aunque yo sepa hacer técnicas de relajación progresiva, si hay un león detrás de mí no me voy a detener, ¿no? O sea, claro. son cuestiones que justamente nos quedamos cortos como psicólogos.
Muy bien, de acuerdo. Bueno, Ujú. hay un comentario en el chat. Primeramente, felicitarte por parte de la maestra Laurelena, es compañera acá a la universidad, por darnos más apertura de lo que podemos hacer como profesionales en esta área, ¿no? De la psicología, en este caso social comunitaria, en el caso de nosotros. Y dice sobre la activación conductual, esta técnica es fácil aprenderla. El gran trabajo para las personas es llevarla a cabo, ¿no? ¿Sale? Y por los malos hábitos que tenemos, más aquí está el gran trabajo, el chance, voy a entenderlo así, tanto de nosotros como profesionales en la parte de la promoción y la prevención, como en cada una de las personas en la cual todas y todos debemos de trabajar en ello. Sí, no creo que lo de la activación conductual se acomoda bien al modelo que comentabas, ¿no? Del task shifting, sí. Entonces, sí, convendría tenerla como casi como de entrenamiento fundamental, ¿no? Para diferentes personas y profesiones. Claro, porque desde todas las profesiones se hace de una manera u otra, o se pretende hacer de una manera u otra la modificación de conducta, ¿no? La adopción de nuevos hábitos, Ujú, eh, que cesen algunos comportamientos que pues están alejando a la persona de sus objetivos de salud, ¿no? Entonces, es algo que ya se practica. Ahora, pues habría que formarse, ¿no? Para practicarlo y que tenga pues muchos mejores resultados. de acuerdo. Bueno, Ujú. si habría algún otro comentario, pregunta, aprovechar el espacio. Estos espacios son para eso, ¿no? Para el intercambio. Entonces, si habría algún otro comentario, duda, que quieran exponer, ¿no? Bueno, con eso estaremos cerrando, Cindy, la parte de las preguntas. Me da cuenta, gracias por la disposición a darnos esta conferencia y además de eso, pues a responder ahí alguna de las preguntas. ¿Quisieras agregar algo más ya para concluir? No, pues agradecer también a quienes estén presentes. No los puedo ver, pero confío en que estén ahí, ¿no? Muchísimas gracias por la atención, por estar acá escuchándome, por ver mis batallas contra la tecnología. Ahí si tienen algún consejo para aprender a moverle esta cosa, bienvenido. Y pues muchísimas gracias a ti, Eric, por brindarme este espacio y por considerarme, ¿no? Pues para estos intercambios, ¿no? Que para mí son muy valiosos. Igualmente, para nosotros también ha sido valioso, Cindy, pues de nuevo muchas gracias, que pases buen día, igualmente las personas que se unieron allá a la reunión o vean este video posteriormente, pues que estén muy bien y nos vemos. Vamos, Bueno, Cindy. disfruten el resto de sus actividades. Chao. Bye bye.